acabar con la corrupción y con la impunidad. Que reforma la Constitución y prohíbe las condonaciones. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda. Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados internacionales y sobre todo está en la Constitución. Existen muchas referencias tributarias en la Biblia. Una de las más directas es cuando en Mateo 22:21 se establece lo siguiente. Un discípulo le pregunta a Jesús si considera justo tener que pagar impuestos, a lo que contesta con su famosa frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En estos tiempos yo le agregaría un complemento, y al contribuyente lo que es del contribuyente. Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalía de las Cosas. Después de una prolongada pausa en las grabaciones estamos de vuelta y decidí traerles un tema alegre dentro de nuestro enredado mundo fiscal, que son las devoluciones de impuestos. Nada más que déjenme precisarles, hoy no vamos a hablar del trámite. Eso lo dejaremos para el episodio de la próxima semana, cómo se hace paso a paso el trámite de una devolución de cualquiera de las contribuciones federales. Lo que sí vamos a hablar el día de hoy es de una tesis que ya se hizo precedente en la revista a cargo del tribunal del mes de mayo del 2023, que está reparando o haciendo justicia un poco en materia de devoluciones. Así que comenzamos. El día de hoy vamos a explorar un fallo jurisdiccional reciente que tiene grandes implicaciones para las solicitudes de devoluciones del impuesto sobre la renta en particular, pero en general esto se puede hacer o esto aplica para cualquier impuesto o incluso pagos de los indebidos en que se solicite la devolución. Toda persona física o moral que ha solicitado una devolución de impuestos sabe que existen consecuencias a eso. Cuando menos 1 o 2 requerimientos y cuando más toda una auditoría fiscal. Estos requerimientos suelen ser extensos, cansados, en ocasiones innecesarios, y dado que es información que muchas veces ya tiene la propia autoridad o que puede acceder a ella sin necesidad de pedírmelo, absurdos. Cuando los contribuyentes son omisos en contestar algunos de los puntos del requerimiento, la autoridad entonces aprovecha esta omisión, que puede ser total o parcial, es decir, el contribuyente no conteste todos los puntos del requerimiento o que solo no conteste una parte de estos puntos del requerimiento. Y la autoridad, de forma abusiva, se apropia de esta omisión y resuelve que como no se atendió el requerimiento, ya sea que no lo atendiste total o que no lo atendiste parcial, y entonces considera que el contribuyente ya no está interesado en continuar con el trámite de su devolución, y por lo tanto, en vez de resolver que le niega la devolución, dice, lo tengo por desistido de su solicitud de devolución. Así como se escucha, así de irracional, así de increíble, así de ridículo, es como la autoridad en varias partes de la República está resolviendo el día de hoy las solicitudes de devolución de impuesto o de pagos de lo indebido, y esto ha sido un verdadero problema para quienes litigamos esta materia, porque se han obtenido diferentes criterios en distintas salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a lo largo y ancho del país. Algunas de estas salas han estado incluso desechando las demandas, cuando lo que estamos presentando es en contra de esta resolución que supuestamente nos tuvo a los contribuyentes por desistido. ¿Y cuál es el criterio de la sala? Consideran que no le causa un agravio al contribuyente toda vez que se tuvo por desistido de la devolución. Es decir, que supuestamente es el mismo contribuyente quien no quiso continuar con el trámite de la devolución y por ello no haber obtenido de vuelta su impuesto es su propia culpa y por eso no le causa ningún agravio. Porque como no contestó total o parcialmente los requerimientos de la autoridad, pues ahora resulta que entonces no quiso seguir continuando con su trámite de devolución, y esto es totalmente absurdo, violatorio del principio de legalidad, violatorio de la norma constitucional, en especial en un sistema tributario que está fundamentado precisamente en el artículo 16, que establece que todo acto de autoridad debe fundar y motivar su acto. En vez de que la autoridad resuelva si tenemos derecho o no a nuestra devolución que pedimos, haya yo contestado o no los requerimientos de forma total o parcial, lo que decide es presumir, porque está presumiendo que la voluntad del contribuyente que se tomó el esfuerzo de solicitar una devolución de un impuesto, solo por no contestar un requerimiento o por no contestar todos los puntos, pues ahora cree, por eso es una presunción,
que ya no queremos seguir con nuestro trámite y decide no darnos por desistidos. Decide nuestra voluntad por nosotros mismos, porque voluntad expresa de desistimiento no hay. Tendría que haber un escrito que diga que ya no quiero continuar con el trámite. Pues la autoridad nos daba por desistidos. Y cuando íbamos a pedir justicia al tribunal, nos decías que como estás desistido, pues significa que tus acciones llevaron como consecuencia que no te devuelvan. Si te hubieran negado la devolución, aquí tienes un espacio en este tribunal para que yo, tribunal, analice si tienes derecho o no a esa devolución. Pero como tú te desististe o se te dio por desistido, pues no te causa ni un agravio, es consecuencia de tus actuaciones. Pero no se preocupen. Como les comenté al inicio, este es un episodio alegre, porque si bien esto aún no es jurisprudencia y no es del todo vinculante, ya tenemos un criterio que hace precedente. Antes de adentrarnos en materia de la tesis, déjenme aclarar un término que es clave. ¿A qué le llamamos una resolución definitiva impugnable? De acuerdo a la ley orgánica del tribunal, se considera una resolución definitiva e impugnable a cualquier acto que decide sobre el fondo del asunto y le causa un agravio o perjuicio al contribuyente. En otras palabras, cuando la autoridad fiscal toma una decisión que afecta al contribuyente de manera negativa, esa decisión puede ser impugnada ante el tribunal. Y ahí es donde estamos en qué es una resolución definitiva y qué puede ser impugnable. Ahora sí, entrando en materia de la tesis que hoy nos convoca, que por cierto, por si alguien le quiere dar seguimiento, deriva del juicio contencioso 718/21, 14014, resuelto por la Sala Regional del Pacífico, se introduce en este criterio, no sé si estoy seguro de lo que voy a decir, pero una nueva interpretación de este concepto. Según el precedente, cuando a un contribuyente se le tiene por desistido su solicitud de devolución del impuesto sobre la renta, que es el caso concreto del criterio, pero esto aplicaría para cualquier impuesto e incluso pagos de lo indebido, esta acción sí constituye una resolución definitiva impugnable en términos de la ley orgánica del tribunal. Y esto es significativo porque está desafiando en sí mismo la resolución de la autoridad fiscal y actualizando la competencia del tribunal para romper con este absurdo de que un supuesto desistimiento no le causa agravio al contribuyente. La implicación principal de este criterio es que está desafiando o tensionando la presunción de legalidad con la que cuentan los actos y resoluciones de la autoridad fiscal, precisamente para poner en duda lo manifestado en dicha resolución, lo que trae como consecuencia, hay que decirlo, ampliar el espectro de las decisiones que pueden ser impugnadas. Esto entonces le permite a los contribuyentes ya cuestionar la decisión de la autoridad fiscal con las que no está de acuerdo, sin importar el sentido en el que vino su solicitud de devolución de impuestos. Ya no importa si fue una negativa total, si fue una negativa parcial o si fue un supuesto desistimiento. Por lo tanto, lo ideal sería que este criterio se reiterara en todavía más ocasiones para lograr o que lo resuelva la Sala Superior del propio tribunal, para lograr generar ya jurisprudencia, lo que lo haría obligatorio para todas las salas regionales del país y lo que debería provocar ya un cambio en el que algunas de las autoridades fiscales están resolviendo las solicitudes de devolución de impuestos. Puesto que si los desistimientos ya pueden ser impugnados, pues ya las autoridades van a tener que ser más cautelosas al momento de emitir sus decisiones y básicamente ya estaríamos obligándolas, increíble que haya que obligarlas vía jurisprudencia, pero ya estaríamos obligándolas a resolver lo que verdaderamente se pretendía, el fondo del asunto. Es decir, que verdaderamente determinen si la solicitud de devolución del contribuyente es o no procedente. Si este contribuyente, con la información que tiene a la mano la autoridad, con la información que el contribuyente decidió entregar, con la información que decidió entregar o no en los requerimientos, la autoridad lo que tiene que hacer es estudiar el caso concreto y resolver si tiene derecho o no a la devolución del impuesto o pago de indebido que está solicitando. Y por supuesto, como establece la ley, fundando y motivando su respuesta. Ya si ahí nosotros no estamos de acuerdo con esta negativa parcial o con esta negativa total, entonces los contribuyentes tenemos todas las herramientas y mecanismos legales para acudir a los medios de defensa, desde el administrativo ante la propia autoridad fiscal o el jurisdiccional ante el propio tribunal, presentar nuevamente nuestras pruebas, presentar nuevamente nuestra argumentación y obtener una resolución que defina si la autoridad está correcta o no al devolverme o no devolverme de manera completa mis impuestos. De esta forma, con este criterio, con este precedente del tribunal, pues se le otorga un poco de justicia a los contribuyentes, que durante mucho tiempo, por no cumplir de manera total o parcial un requerimiento de la autoridad, pues en lugar de resolver de manera definitiva su solicitud de devolución y que se emita una resolución donde verdaderamente resuelvan su situación jurídica, pues lo que hacía la autoridad era una especie de presunción de como no contestó total o como contestó de manera incompleta, pues lo voy a dar por desistido de su solicitud de devolución por falta de interés.
Y cuando estos contribuyentes lo que querían era, oye, pues voy a impugnar esto porque no me conviene, porque al final del día no me devolvieron el impuesto, el tribunal decía, desecho por considerar que el desistimiento es por tu culpa, por tú no haber cumplido los requerimientos, y entonces por tu culpa no se te devolvió, o no se concluyó más bien el trámite de devolución, y esto no te causa ninguna afectación. Mi recomendación profesional es simple. Hay que atender los requerimientos de la autoridad. Y ojo, con esto no me estoy refiriendo, hay que entregarle todo. Lo que no hay que hacer es desatender los requerimientos. Si la autoridad me emite un requerimiento a consecuencia de mi solicitud de devolución de impuestos, donde me pide 20 documentos más, y yo considero, en miras del propio Código Fiscal, de la propia Ley del Impuesto y de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que de los 20 puntos yo solo debo entregar 5, 6, 8, 10, y los demás no tienen relación al caso. Son documentos que no implican nada que ver con el periodo del impuesto que estoy solicitando de devolución, o documentos con los que ya cuenta la autoridad y no debo de entregarlos de una manera por duplicidad o para hacer innecesarias cargas al contribuyente. En vez de solo atender los 5 o 10 puntos de los 20 y dejar sin contestar los otros 10, lo que debemos de hacer es contestarlos. El punto 7, 9, 8, 10, 5 y 11 no se atienden porque con fundamento en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente no estoy obligado a entregarlo. Es información que ya cuenta en tus sistemas o que la puedes conseguir sin pedírmela a mí, o que no está relacionada con el presente asunto, que no está relacionada con el impuesto específico, que no está dentro del periodo de la solicitud de IVA, por ejemplo, que te estoy pidiendo, o dentro del ejercicio en materia del impuesto sobre la renta. Es decir, no digo que hay que contestar y entregar todo. Lo que hay que es contestar y atender todos los puntos, ya sea para decir que los vamos a entregar o justificar para qué no los vamos a entregar. Y mi segunda recomendación es que si no vamos a contestar de manera total y vamos a dejar sin entregar algunos de los puntos que nos piden, lo ideal aquí sería que nosotros podamos hacer, citar de una vez este criterio, citar de una vez este precedente, pues precisamente para desincentivar que la autoridad me dé por desistido. Si él ve que yo desde la contestación, aunque no le esté entregando todo, ya le estoy citando esta tesis donde digo, por no atender todos los puntos, no me puedes dar por desistido, pues lo más probable es que sepa que vamos a pelear este criterio, que ya conocemos el precedente y que vamos a tener acceso a una justicia en el tribunal. Les dejo en la liga de este episodio, les dejo una descripción con la liga donde va a estar el criterio original y la sentencia respectiva de la Sala Regional del Pacífico. Y no me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado, y en este podcast el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.